Lo gritó la diplomacia en su tono más hipócrita cuando la administración de Donald Trump decidió borrar de un plumazo a Bogotá de la lista de naciones que combaten el tráfico de sustancias ilícitas. Colombia ha incumplido manifiestamente sus compromisos internacionales, colocándola en la misma fila que Afganistán o Birmania, como si la historia del país fuese un chiste barato de Donald Trump en medio de un mitin. Pero no solo se trata de listas. La Casa Blanca cancela ayudas millonarias, dejando desnudos programas que durante años funcionaron como excusa para su control geopolítico. Gustavo Petro respondió sin titubear: no habrá silencio ante el chantaje, porque detrás de cada dólar cortado hay un mensaje venenoso que Colombia no decide su soberanía. Urgente. Colombia respondió a la traición gringa. Los golpes llegó desde Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminó a Colombia de la lista de países que luchan contra el tráfico de sustancias ilícitas. Ha incumplido manifiestamente sus obligaciones, sentencia un comunicado del Departamento de Estado, equiparando a Bogotá con Afganistán, Birmania, Bolivia y Venezuela. El anuncio se da mientras tropas estadounidenses patrullan el Caribe, bajo el argumento de frenar el tráfico, amenazando a Venezuela militarmente. La desertificación no es un trámite. Corta la asistencia económica y política que durante décadas sirvió como método de financiamiento a gobiernos latinoamericanos, enrolados en la agenda de Washington. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió con indignación: los Estados Unidos nos desertifica después de decenas de caídos, de policías, sobre todo de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les lleguen las sustancias ilícitas. La declaración incendió el tablero diplomático en un consejo de ministros televisado. Colombia no había sido señalada de esta forma desde 1997, cuando los cárteles habían penetrado instituciones enteras. Que vuelva a ocurrir casi 3 décadas después revela un mensaje lapidario. Washington no reconoce las 889 toneladas incautadas en 2024 ni los sacrificios recientes en la lucha contra el flagelo. Según cifras oficiales de Bogotá, solo en el primer semestre de 2025, la policía y el ejército decomisaron 700 toneladas de sustancias, un 20% más que el año anterior. Los números se tiñen de tragedia. 107 miembros de la fuerza pública caídos, 79 de ellos policías en operaciones contra cárteles. La medida golpea directamente la cooperación contra el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de la FARC. Petro denuncia que la certificación jamás tuvo que ver con Colombia, sino con impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurnen más las narices. Expertos coinciden en que la desertificación es un gran irritante bilateral. Adam Isaacson advierte: va mucho más allá de las cuestiones relacionadas con las sustancias y dificulta enormemente la cooperación en muchos ámbitos. Washington usa esta carta rara vez, pero cuando lo hace, busca herir a sus adversarios políticos. Luego de que Washington creó en 1986 la certificación de la lucha contra el tráfico, la lista se ha erigido en un latido geopolítico. Hoy Colombia vuelve a la lista negra y Petro se enfrenta a un chantaje que amenaza con fracturar la relación histórica, pues el presidente colombiano se aprestó al contraste y golpeó. Veamos. Se acaba la dependencia del ejército de Colombia y de las fuerzas militares del armamento de Estados Unidos. No más limosnas ni regalos, lanzó el presidente Petro en su transmisión, anunciando a su vez una respuesta a la decisión de Washington de sacar a Colombia de la lista. Aseguró que a Colombia le va mejor si comienza a comprar sus armas a otros proveedores o si también desarrolla una industria nacional de armamentos. Nos va mejor si compramos nuestras armas o si las hacemos con nuestros propios recursos, porque si no, no será un ejército de la soberanía nacional, dijo Petro.
El ministro de Interior del país cafetero, Armando Benedetti, dijo que la desertificación no iba dirigida a Colombia, sino personalmente al presidente Petro. En efecto, el funcionario sugirió que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sufre una presunta recompensa de $50 millones por su cabeza, cosa que podría replicarse a otros mandatarios de la región. La desertificación coloca a Colombia en la antesala de sanciones económicas severas, congelamiento de fondos, suspensión de ayudas militares y bloqueo de créditos internacionales. Washington retira el oxígeno financiero que sostenía gran parte de los programas contra el tráfico, debilitando la capacidad operativa del Estado frente a cárteles. Esto significa menos intercambio de información, menos apoyo logístico y más vulnerabilidad en las rutas transnacionales. En el tablero, Colombia quedaría aislada justo cuando liberaba incautaciones récord en la región. Pero el gobierno, que lidera en Bogotá, no es del agrado de la administración de Estados Unidos. En política regional, la medida desata un terremoto. Países vecinos pueden usar el precedente para negociar con mayor independencia frente a Washington. Si a Colombia, aliado histórico, se le castiga así, ¿qué queda para otros gobiernos vasallos con la Casa Blanca? El precedente es inquietante. Si Estados Unidos castiga a un socio como Colombia, abre la puerta a que la certificación sea usada como arma política contra cualquier país. La desertificación deja de ser evaluación técnica y se convierte en instrumento de presión hegemónica. Sin embargo, la respuesta inmediata del gobierno colombiano, amenazando con abandonar la cooperación comercial militar con Washington, al mismo tiempo, es un proceso que el gobierno de Colombia ha venido manejando de manera paulatina. En pocas palabras, Petro ha venido radicalizando su posición. En primera instancia, ha criticado duramente al gobierno de Estados Unidos, tanto demócrata como republicano, por su ciego apoyo a Israel. En ese sentido, Petro ha cortado relaciones militares con Israel y ha suspendido, al mínimo, los contactos políticos de su país con el régimen de Tel Aviv. Posteriormente, anunció que Colombia debería denunciar su tratado con la OTAN, ya que este organismo es entusiasta aliado de Israel. En efecto, exigió a su alto mando militar que comience un proceso de distanciamiento con el organismo euroatlántico, el cual llegó a Bogotá en el año 2014 mediante un pacto de asociación militar. Para que disminuyan los cultivos de sustancias ilícitas, lo que se necesita no es rociar de químicos nuestros campos desde avionetas, sino la disminución de la demanda por sustancias ilegales, fundamentalmente en Estados Unidos y Europa, lanzó Petro. Ciertamente, una postura más dura en contra de los verdaderos promotores del tráfico de sustancias ilícitas. Petro recordó que quien ha fracasado realmente en la lucha en contra del pernicioso fenómeno es Estados Unidos, ya que demandan y consumen cada año más y más sustancias ilícitas. Siendo así, la medida política del régimen de Trump causó gran desagrado en los entes de seguridad del país sudamericano, especialmente entre la policía y el Ministerio de Defensa. A la fecha, 11.000 hectáreas de cultivos se han erradicado y sustituido por economías legales. Trabajamos por lograr eliminar 30.000 hectáreas a pesar de que los criminales usan drones, azonadas y acciones de terror, argumentó el ministro de Defensa colombiano Pedro Sánchez. Ante la gran farsa que ha levantado Trump para justificar represalias políticas en contra del gobierno de Petro, gobierno que le es incómodo, los sectores que tradicionalmente han estado en alianza con Washington en Colombia no han escondido su molestia por tal acción desleal. Dice el dicho que así paga el diablo a quien bien le sirve. Sánchez exaltó que las autoridades incautaron en lo que va del año 2025 más de 700 toneladas de polvo blanco, evitando que más de 450 millones de dosis lleguen a los países consumidores. Cada 40 minutos destruimos una infraestructura de tráfico de sustancias, un 24% más que el año 2024, remató con fuerza el alto oficial.
Pues, ¿qué importa la lista? ¿Qué importa la financiación chantajista gringa? Colombia ha logrado